Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes Héctor Leites del Seminario Bíblico de Fe. Una nueva clase de hermenéutica. Tengan ustedes un lindo y precioso día, bendecido por el Señor. Hoy continuamos con las figuras literarias. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Hemos estado mirando la clase pasada. La primera figura literaria que vimos fue una figura muy sencilla que se llama símil. Ya la palabra lo dice, ¿no? Símil, similitud. Ya la palabra menciona que estamos hablando de una comparación, que la figura literaria es que se representa como semejante a otra cosa. Algo se está mostrando, representando como semejante a otra cosa, no similar. Y se emplean los adverbios, como decíamos la clase pasada, como, así, semejante. Pueden haber otros nexos también, pero los que más se utilizan son estos. Y era una figura que una cosa está representando a la otra. Estábamos mencionando que esta figura literaria había que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque podemos sin querer decir que algo es una cosa. Y no lo está diciendo el texto, está diciendo que es como paloma, como habíamos dicho en el programa pasado, como paloma o como grandes gotas de sangre. Su sudor era como grandes gotas de sangre. No está diciendo que es sangre. Si hubiese sido su sudor sangre, hubiese dicho su sudor era grandes gotas de sangre. Pero era como, su sudor era como grandes gotas de sangre. Entonces tengo que ver, ¿verdad?, la densidad de la sangre para imaginarme ese gotón, ¿verdad? Porque la sangre es 6-7 veces más denso que el agua, entonces la concentración sería mayor, entonces cuando cae la gota era un gotón grandote. Pero no puedo decir que era sangre porque el texto no lo dice. Aunque la medicina, como dijimos en el programa pasado, la medicina puede alegar diciendo que el sufrimiento hace que se rompan los vasitos del cuero cabelludo, entonces está bien, yo no voy a discutir eso, solo voy a decir lo que dice la Biblia. He aprendido que cuando la Biblia calla, yo callo, cuando la Biblia habla, yo hablo. Y hablo. Me va a tener que quedar con un palo en la nuca para que deje de hablar. Pero cuando la Biblia calla, entonces yo digo, no sé. La verdad no sé, el texto no lo dice, no lo voy a afirmar. Lo hablábamos el otro día con un pastor que me decía, pero se cree que lo que Jesús escribió en tierra cuando trajeron a la mujer era esto. Ah, no sé. Sí puedo sospechar lo que ellos estaban, o puedo saber lo que ellos estaban sospechando porque fueron acusados por su conciencia. Pero no puedo decir lo que Jesús escribía porque el texto no lo dice. Y cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Cuando la Biblia habla, nosotros hablamos. Esta figura literaria símil, que es una figura sencilla, pero es una figura literaria en que una cosa, acción o relación, se representa como semejante a otra cosa no similar, empleando los adverbios como, así, semejante. Hay que tener cuidado porque habíamos visto en Lucas 3:22 que, ¿verdad?, que el descenso del Espíritu Santo fue como de paloma, no dice que era una paloma. El descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, en Hechos 2, lo vimos, Hechos 2, versículo 2, versículo 3, como viento recio o como grandes lenguas de fuego.
En Apocalipsis dice que sus ojos son como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Bueno, hay que tener mucho cuidado. El símil es muy sencillo, pone una comparación, no hay que emocionarse mucho, no hay que buscar todas las similitudes de lo que se está comparando. Decíamos que si yo digo que la palabra de Dios, que es agua, tiene símil y metáforas de la Biblia, ¿no? La Biblia es como agua, la Biblia es como fuego, la Biblia es como espada, la Biblia es como espejo. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo digo la Biblia es como agua y busco todas las características del agua, entonces estaría diciendo que la Biblia es incolora e insípida, no da ni para leer. ¿De qué vale leer la Biblia si no tiene color, no tiene sabor, no tiene nada? Así que es algo que es insípido. No tengo que ver esa característica. Tengo que ver que es vida, tengo que ver que lava, que enjuaga, que limpia. Eso es la connotación de la Biblia. Entonces, no busque todas las características. Si dice que era como su descenso del Espíritu Santo como forma de paloma, no busque todas las características de la paloma. Porque va a llegar un momento que se va a impresionar, porque la paloma es uno de los animales que más pestes, virus, bacterias y enfermedades trae, juntamente con la rata. Las ratas de caño y las palomas son los animales que más peste hay, así que usted no puede comparar el Espíritu Santo como alguien que trae peste. No, solamente tiene que ver el descenso del Espíritu Santo como la paloma. La paloma viene y va descendiendo y aleteando paralelamente al agua hasta que llega a Jesús. O tal vez algo como una forma de paloma. Y tal vez medio blancuz como una paloma. No tiene que ver las características técnicas o fisiológicas de una paloma. No. Hay que tener cuidado. El símil es solo una comparación vaga, que es para que usted y yo tengamos algo, más o menos algo, un poco de información, ¿verdad? Un poco de información. Después estamos mirando, la segunda figura que miramos nosotros fue la metáfora. Metáfora ya no compara. Ya metáfora dice es, ¿verdad? Es, que una cosa es la otra. La figura que indica, esta metáfora, que indica la semejanza entre dos cosas no similares, pero declarando que la una es la otra. Jesús es la luz, Jesús es la sal, Jesús es la vid, Jesús es la puerta. Nosotros somos sal, vosotros sois la sal del mundo. Entonces ya no dice que somos como la sal. ¿Qué hace la metáfora? Es una comparación abreviada. Habíamos dicho, Juan es un ángel. Juancito es un ángel. Ahora deberíamos decir, Juancito se comporta, tiene su testimonio, su vida, tal como si fuese un ángel. Es muy largo, por eso la metáfora es abreviado. Metáfora viene del griego metá, que es cambio, y forá o feró, ¿verdad? Que es llevar, conducir. Entonces te conduce la iglesia acá, al lado. Metá es cambio, ¿verdad? Entonces te está cambiando más allá, te está llevando más allá para que veas algo. De ahí la palabra metáforé o feró, llevar. Ahora, cuando digo el tiempo vuela, en la metáfora, yo debería decir toda esta frase, el tiempo pasa tan rápido como si volara. Es muy largo. Che, el tiempo vuela. Apurate porque el tiempo vuela. Así, rápido, ¿viste? Ya estamos abreviando la cosa. Pero se entiende. No digo el tiempo es como que vuela. No es símil. Es una metáfora. Una cosa es la otra. Por eso hablábamos de metáfora como vosotros sois la luz, como dice 2 Pedro 2:17, fuentes sin agua, empujadas por la tormenta. ¿Cómo fuentes sin agua? Estos falsos maestros son como esa experiencia frustrante de los viajeros que encuentran una fuente sin agua y es un perjuicio para su vida, bla, bla, bla. Muy largo. Es muy largo. Es muy largo si voy a explicar el símil. Entonces utilizo la metáfora. Fuentes sin aguas. Fuentes sin agua. Raíces, árboles desarraigados. Y yo tendré que decir, estos falsos maestros son
como un árbol que ha sido arrancado y que lentamente empiezan a morir porque la savia ahora no puede llevar de la raíz al tronco y a las ramas. Muy largo. Árboles desarraigados, doblemente muertos, como dice Pedro. Entonces, como es muy largo, la metáfora es una cita abreviada, una semejanza entre dos cosas no similares, declarando que la una es la otra, ¿verdad? Y se vale una de la otra diciendo esto acá. Vosotros sois la luz, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el agua, bueno, en fin. Esto de la metáfora es muy linda porque en la metáfora nosotros podemos captar grandes verdades bíblicas. Una de las grandes metáforas, ¿verdad? Dentro de las parábolas, hay metáforas dentro de las parábolas, aquella parábola de la vid, Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Mi padre no dice que es como el labrador, no, es el labrador. Ustedes, los pámpanos. Dice, pero ¿qué es esto? Metáfora. Dentro de la parábola hay una metáfora. Bueno, dentro de una parábola puede haber metáfora, símil, prosopopeya, la sineudoque, puede haber de todo. Hay versículos que tienen 2, 3 figuras literarias, el mismo versículo. Cuando Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que un rico en el reino de Dios, eso es una paradoja. Ya la vamos a ver más adelante. Pero es algo muy especial, porque en metonimia se está cambiando de palabra. Pero además es una hipérbole, porque se está exagerando. Usted dice, pero 3 figuras literarias, ¿para qué? Para, en definitiva, indicar lo imposible, que aquel que confíe en otro medio de salvación no entra. Y lo aclaro porque algunos comentaristas dicen que sí que entra. Inventaron una puerta llamada la aguja y dicen ellos, se cree que había una puerta llamada la aguja, que a tal hora se cerraban todas las puertas y esta quedaba abierta y el camello pasaba con dificultad. Jesús dice, no pasa, y los comentaristas dicen, bueno, hay que hacerlos pasar porque tiene plata. Es el rico, es la historia del rico. Bueno, cuidado, analicemos bien las figuras literarias, muy bien las figuras literarias. También habíamos mirado, estoy haciendo una recapitulación, ¿verdad?, lo que se llama la metonimia. La metonimia viene de metá, que es cambio, y ónoma, que es nombre, cambio de nombre. Habíamos puesto énfasis, no lo voy a poner ahora. Usted, si quiere saber sobre Efesios 5:18, la llenura del Espíritu Santo, va a tener que ver el programa pasado, que explico que Efesios 5:18 es una figura literaria que se llama metonimia. Se cambia la palabra vino o se reemplaza, ¿verdad?, lo que es el control de cosas externas por la palabra vino. Y ahí la palabra vino involucra y engloba toda cosa que te pueda controlar tu vida. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que se está diciendo es, la metonimia es, no se dejen controlar por nada externo. No se dejen controlar por cualquier cosa externa. Déjense controlar por el Espíritu Santo, por el Espíritu. Esa es la metonimia. Si nosotros no analizamos Efesios 5:18 como metonimia, y podemos cometer una herejía gravísima, pero gravísima. ¿Cuál sería la herejía? Y el versículo dice, no os embriaguéis con vino. Así que yo puedo emborracharme, embriagarme, estar en un estado etílico con whisky, con ron, con gin, con cerveza o sidra. Pero no con vino, porque el texto dice, no os embriaguéis con vino. No, vino es cualquier cosa que controle tu vida. Que puede ser alcohol, droga, tabaco, cualquier cosa. Cualquier cosa. No se dejen controlar por nada externo, sino, ahí está la conjunción adversativa muy fuerte, sino, déjense controlar por el Espíritu Santo. Por eso no tenemos que hablar de llenura del Espíritu Santo. Cuando traducimos la metonimia, tenemos que hablar del control. O sea que la idea es, no se dejen controlar por nada externo, déjense controlar por el Espíritu. No es cuánto tengo del Espíritu Santo, sino cuánto me dejo utilizar por Él. Eso es lo que está diciendo el versículo. Claro, trae problemas en muchos ámbitos, pero yo estoy hablando como profesor de griego y profesor de hermenéutica, y usted lo está analizando también conmigo.
tiene Biblia para verlo. Porque si realmente usted no puede emborracharse con vino, entonces podría emborracharse con otra cosa. Usted dice, no, es una figura. Muy bien, la figura es todo el versículo, no la primera parte del vino. Bueno, y lo otro que vimos, además de la metonimia, que es un cambio, ¿verdad? Se cambia una palabra por otra, se reemplaza. Yo digo, la tierra, como dice Génesis 6, ¿verdad? La tierra estaba corrompida. La tierra o el ser humano. El ser humano, pero se puso tierra, metonimia. Metá y ónoma, cambio de nombre. Se cambia todo el ser humano o la raza humana por tierra. El mismo versículo, la tierra estaba corrompida, eso es una metonimia. Porque toda carne se había corrompido. ¿Cómo? Porque toda carne se había corrompido. ¿Qué carne? Si estaba sano el hombre. No, carne como persona, ser humano. Toda carne se había corrompido. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Su camino? Si el camino estaba parejito. No, camino es una metonimia. Hay que sacar camino y poner tu estilo de vida, tu conducta y tu comportamiento. ¿Pero por qué no dice todo eso? Porque es una metonimia y se puso camino. ¿Por qué no dice todas las personas? Dice toda carne. ¿Por qué no dice toda la humanidad? Dice toda la tierra. Eso es metonimia. La Biblia está llena de metonimia. Usted lee los versículos, o póngase a leer cualquier capítulo, y usted ni cuenta se dio de cuántas metonimias estaba leyendo. Pero ahora que ya sabe que es cambio de nombre, que se reemplaza un nombre por otro nombre, entonces hay que tener mucho cuidado con esta metonimia. A veces se pone una palabra por otra. O en el griego es una palabra, pero tiene que ir otra. Le pongo un ejemplo, y hay que tener cuidado con esto. La palabra charis en griego, en su raíz, charis, es el favor de Dios al hombre que no lo merece, como aparece en Efesios 2:8. Por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bien, ahí no hay mayor problema, porque en el griego dice charis, en el español dice gracia. Y lo que significa es el favor de Dios al hombre que no se lo merece, pero Dios, por gracia, le ha dado la salvación. Bien, pero usted sigue leyendo, y llega a 2 Corintios capítulo 8, y dice que han juntado la obra de gracia que han juntado. Y uno dice, pero ahí gracia entonces no es lo de Efesios. No, es el dinero que habían juntado para los hermanos pobres. Y sigue leyendo en el capítulo 8, versículos 6 y 7, y habla de continúen la obra de gracia que han empezado en ustedes, o sea, la motivación de dar. Y usted dice, pero no dice gracia, sí, pero es motivación. Y sigue leyendo 2 Corintios capítulo 12, que Pablo ora por su aguijón, su enfermedad, y Dios le dice, bástate mi gracia. Gracia sí es poder para aguantar. Pero ¿cómo puede ser poder para aguantar si en 8.1 era plata? 8.7 motivación. Efesios 2.8 un favor de Dios al hombre que no lo merece. ¿Cómo puede moverse tanto? Se mueve. Y en Colosenses 3.16, cantar con gracia en vuestro corazón es gratitud. Y en Colosenses 4.6, una palabra con gracia, con sal, sazonada con sal, con gracia, es una palabra justa que da sabor al discurso. Y en Hebreos 12 es disciplina. Y en Pedro es doctrina. Y usted dice, no puede ser. Pero leites, en el griego, la palabra sigue siendo la misma, siempre la misma es charis. Pero en el español, ahora, tuvo su movimiento. No necesariamente metonimia, tuvo su movimiento. Hay que tener cuidado con esto, porque todas las palabras se mueven. Lo vimos en programas pasados. Por supuesto que si usted es un buen alumno y ha visto todos los programas pasados, sabe muy bien el ejemplo de la flauta, que en una panadería es pan y en una casa de música es un instrumento musical. La misma palabra, flauta. En una panadería es pan y en la casa de la música es un instrumento musical. Violín, en la Osodre es un instrumento musical y en un hospital es un elemento para la orina.
Usted dice, no puede ser tan difícil. Sí, sí, la misma palabra, la misma palabra. Ahora, acá en la metonimia es una figura muy rica. ¿Por qué? Porque se está continuamente cambiando el nombre, como dice, a Moisés y a los profetas tienen. Cuando recuerdan Lucas 16, ¿verdad? Versículo 29, cuando el caso del rico y Lázaro. Y dice el texto, a Moisés y a los profetas tienen. Pero cuando se escribió Lucas, Moisés y los profetas no estaban. El último profeta fue Juan el Bautista. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Ahora, ¿qué está diciendo? Bueno, la metonimia es justamente cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, está diciendo, ustedes tienen los libros escritos por Moisés y los profetas. Amós, Isaías, Nahum, ya está. Pero ¿qué se hace acá? Se coloca la metonimia. Hay un reemplazo de nombre para indicar algo muy especial. Bueno, cuando nosotros hablamos de metonimia, tenemos que siempre ir despacio. Nosotros tenemos, en esto de las metonimias, tenemos que se reemplaza una palabra, una cosa por otra. Yo estaba leyendo y mirando algunas metonimias. La metonimia es una figura, no digo compleja, pero completa y muchos tópicos. Porque yo puedo en la metonimia cambiar una cosa por otra. Yo puedo decir, el cielo te proteja. Estoy cambiando la palabra por Dios te proteja. El cielo te proteja. O yo puedo cambiar la materia por el objeto. Yo puedo decir el acero por la espada. Puedo decir, los madianitas tenían el control del acero. ¿No dice el control del acero? Bueno, en realidad son los que tienen las espadas. Yo puedo decir un singular por plural en la metonimia. Yo puedo cambiar perfectamente. Yo digo, le digo a usted en este día, estuve en España y me di cuenta que el español es valiente. Y usted me dice, Leites, ¿el español es valiente? Sí. ¿Cuál? ¿El de migración? ¿El de aduana? ¿El que te llamó el taxi en el aeropuerto? ¿Cuál de los españoles? ¿Cuál? ¿Qué español? ¿El de migración? ¿El de aduana? Yo digo, no, el español. ¿Los 47 millones? Usted dice, pero dijiste 47 millones, no dijiste los españoles. No, porque yo estoy usando una metonimia acá. Yo estoy utilizando un singular por un plural. El español es valiente. Yo digo, el uruguayo es matero. ¿El uruguayo es matero? ¿De tomar mate? ¿El uruguayo? Sí. ¿Cuál? ¿Ancina? ¿Artigas? Porque Ancina dice que se va a mate. Que era al revés. Artigas le cebaba mate a Ancina. Bueno, pero el uruguayo es matero. El uruguayo. ¿Cuál? No somos muchos, somos 3 millones, pero ¿cuál? ¿De los 3 millones cuál? No, todos los uruguayos. O sea, estoy utilizando una metonimia acá. Puedo utilizar metonimia de género por especie. ¿Cómo género por especie? Sí, yo puedo decir el pan por todo el alimento. Yo puedo decir que nunca te falte el pan. Que nunca te falte el pan. O aquel niño vino con el pan abajo del brazo. Que nunca nos falte el pan. Por eso la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cómo el pan? Si yo no como pan, como galleta. Así que no puedo hacer esa oración, ¿eh? Yo como galleta, tostada. Pan viejo, tostada. O no como nada. Entonces, ven que yo estoy diciendo el pan por todo el alimento. Yo puedo, en esto de género por especie, imagínense que compré el diario hoy de mañana y leo. Y le digo a ustedes, hermanos, tengo una noticia tremenda. Compré el diario hoy de mañana acá en Montevideo y leí que Uruguay exportó 10.000 cabezas de ganado para el África. Usted dice, ¿en serio, Leite? Sí, está muy bien. Se está abriendo la exportación ahora. 10.000 cabezas de ganado. Y usted dice, qué lástima. Y el cuerpo quedó acá.
Solo la cabeza. ¿Para qué querrán la cabeza esta gente allá en el África? Qué cosa más rara. Para hacer asiento, viste que la gente en campaña se sienta en cabeza de vaca, ¿no? Y yo digo, no. Vendieron 10.000 vacas enteras, reses. No, Leite, vos no dijiste la vaca entera, vos dijiste que vendieron la cabeza. Bueno, la cabeza por todo el cuerpo. ¿Ves lo que estoy haciendo ahora? La cabeza por todo el cuerpo. Lo podemos hacer en otra área. Le digo a ustedes, hermanos, el sábado, en la iglesia en San Luis, un mundo de gente. O no, voy a decir otra. Porque esa es más hipérbole. Voy a decir, el sábado en San Luis, en la iglesia, estaba llena de almas. Ahí está la metonimia. Llena de almas. Almas. Almas es la metonimia. Metá, ónoma, el nombre. Yo pongo almas para indicar cuerpo, alma y espíritu. O sea, toda la persona entera. Porque yo digo, el sábado en San Luis, la iglesia estaba llena de almas. Y usted dice, ¿leíste? ¿Y el cuerpo y el espíritu? Ah, no, el cuerpo y el espíritu quedaron en la casa, estaban tomando mate. Se quedaron en la casa, no fueron. Pero el alma estaba ahí. No. Hay muchas metonimias que usted las menciona y ni sabía que era metonimia, pero usted dice, estaba llena de almas. Si yo digo, fíjese cómo puede pasar de una metonimia a una hipérbole, ¿no? Que recién la dije, se me escapó. El sábado en San Luis, un mundo de gente. ¿Un mundo? Sí. ¿Cuánto habían, Leites? 7.800 millones de habitantes ahí en San Luis. ¿Y la iglesia entran 35, 40? ¿Cómo metiste 7.500 millones? Una hipérbole. Ya vamos a ver la hipérbole, pero cuidado con la hipérbole. Porque para que sea hipérbole tiene que ser una exageración muy desmedida, como la que dije recién. 7.500 millones de habitantes. Tiene que ser muy desmedida. Porque si es exageración, pero no muy desmedida, es mentira. Si yo digo, el sábado en San Luis habían 17.724 personas. 17.724 personas. ¿Cómo? Pero si entran 40, Leites. Bueno, fue una hipérbole. No, fue una mentira. Primero porque no fue una exageración desmedida total. Y segundo porque di número. Cuando se dan números o cifras, no es hipérbole, es mentira. Yo tengo que poner una cifra global. Un mundo de gente. Para que sea hipérbole, si llego a quedarme por el camino, aunque es exageración, porque 17.000 personas en un balneario que hay 2.500 en todo el balneario, creo que es una exageración. O sea, no habría lugar geográfico para estar tantas personas. Ni panaderías para comprar el pan, nada. No podría, ya es una exageración. Pero no es de medida. 17.000 personas no son 7.800 millones de habitantes. O sea, a eso para que capten la idea de una hipérbole y una metonimia. Metonimia es, yo estoy cambiando el nombre. Yo digo, estaba lleno de alma la gente, el culto. También puedo, en la metonimia, hablar de lo abstracto por lo concreto. Yo digo, la ignorancia es presumida. Cuando en realidad quiero mencionarme a los ignorantes. Pero digo, la ignorancia. O un nombre propio por un nombre común. También puede haber una metonimia. Muchos podemos decir, aquel es un Nerón. Aquel es un Hitler. Aquel es un Maradona. Aquel es un Pelé. Aquel es Pavarotti. Y usted dice, y si dice, el Leite es Pavarotti, y usted dice, sí, pero por lo gordito, no por lo que canta. Bueno, podemos utilizar, ¿verdad?, un nombre propio por un nombre común para hablar de una metonimia, ¿verdad? Un Nerón, ¿verdad? Para hablar de un nombre cruel. Bueno, tenemos muchas metonimias, pero siempre es cambio. Cambio, meta y ónoma. Cambio de nombre. Muy bien, y quiero ver también, tengo todavía unos minutos, lo que llamamos nosotros ahora, se llama la sinédoque. La figura sinédoque, que viene del griego sum, que es cono conjuntamente, y dokeo, que es un verbo, esto está compuesto por una preposición y un verbo. Sum es una preposición y el verbo dokeo, que es pensar, razonar, percibir, casi analizar en algunos casos, es un verbo, dokeo. Sun dokeo, sinédoque.
que la idea de esta figura es comprensión, muy parecida a la metonimia, porque se cambian algunas cosas para que nosotros empecemos a pensar, razonar. La sinédoque, cuando nosotros hablamos de la sinédoque, estamos hablando muy, pero muy parecido a cambiar, como yo recién le decía, ¿verdad? El género por la especie, por eso dije parecido a la metonimia, pero se logra que se razone un poco más. Es una figura, yo tengo algunos ejemplos de acá de la sinédoque, ¿verdad? En el Salmo 16, verso 9 dice, David dice, también mi carne reposará segura. Y acá la sinédoque es que él utiliza mi carne por todo su ser. Vio que es bastante parecida a la metonimia, pero ahora acá hay que entrar a razonar el contexto. ¿Por qué en el Salmo 16 David dice esto? Reposará segura. ¿A qué apunta? E inclusive mirar el contexto, porque como es comprensión, la sinédoque es un y doqueo, hay que pensar y razonar, porque inclusive va a tener que ir a la primera prédica de Pedro, que toma estos pasajes del Salmo 16 para hablar de que su alma no encontró corrupción, o sea que Cristo nunca murió, ¿verdad? Venció la muerte. Entonces, ya hay que pensar un poco más. La sinédoque es para pensar. Así que si usted quiere, corte nomás la grabación, yo corto acá y no razonamos más. La sinédoque tiene esa idea de pensar, razonar, entender y comprender. Por supuesto, acá viene un elemento muy importante. Cuando hablamos de pensar, razonar, entender y comprender verdades espirituales, la Biblia dice que si no está el Espíritu Santo, que es el decodificador, entonces el hombre natural, al no aceptar las cosas que son del Espíritu, no puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí justamente aparece ese concepto de razonar, pensar, pero bajo los parámetros de la Biblia. Por eso no intente explicarles a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Figuras literarias que apuntan a lo espiritual, que todas las figuras, si bien son figuras literarias, hay un mensaje espiritual. Y él dice, no, yo no lo veo así. Acá dice, David dijo, también mi carne reposará segura. O sea que acá carne es, él no va a tener problema de piel, epidermis, y no va a tener problema muscular. No. Todo su ser. Pero hay que mirar el contexto. Hay que mirar que esa palabra se ha repetido, lo del Salmo 16, en varios pasajes de la Biblia. En Lucas 2, un ejemplo, dice, Lucas 2:1, ¿verdad? Habla de todo el mundo, para representar la parte de la misma bajo el dominio de Augusto César. Porque yo voy a leer este pasaje, y usted dice, pero acá ¿qué hay? Y acá hay una comprensión, acá hay que estudiar el texto, el contexto. Vamos ahí a Lucas capítulo 2, y ya vamos a ir cerrando un poquito el tema de la sinédoque. Vamos a Lucas capítulo 2, quiero mencionarles Lucas capítulo 2, versículo 1, cuando se está hablando de los días del censo y todo esto, ¿no? El nacimiento de Jesús. Dice así Lucas capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Todo el mundo? ¿Pero es literal esto? No. Es una sinédoque, todo el mundo para representar la parte de la misma bajo el imperio de Augusto César, ¿verdad? Y ahí está la sinédoque. No era todo el mundo. Si usted agarra la geografía, era solo una parte, ¿verdad? Ese todo el mundo es una buena sinédoque. Lo que pasa es que hay que leer la geografía, hay que leer el Imperio Romano, hay que ver lo que está pasando y el dominio de Octavio Augusto César. Ya no es simplemente un cambio de palabra y ahí rápidamente como una metonimia nomás. No. Ya ahora hay sinédoque. Conjuntamente ahora vamos a leer, razonar, pensar. Por eso la idea de la sinédoque siempre es comprensión del texto,
comprensión del contexto, comprensión de la palabra que se está utilizando, por qué se utiliza todo el mundo, si en realidad solo quería representar la parte de la misma bajo el imperio de Augusto César. Entonces uno dice, pero para un poquitito, ¿Octavio Augusto César no controló el mundo? No. ¿Pero qué hay que hacer entonces? Estudiar un poquito la historia. Por eso es la sinédoque. La sinédoque es muy parecida a la metonimia, ¿verdad? Se reemplaza algunas cosas, pero te hace pensar, razonar y estudiar un poco más el texto, el contexto, el área de movimiento de la palabra, inclusive hasta el estilo literario del escritor, por qué utilizó esa palabra. La limitación del contexto, por qué dice esto en este momento. Bueno, está hablando del nacimiento de Jesús. Entonces hay que tener siempre cuidado lo que es una sinédoque. Ahora, como hay mucho de comprensión de cosas espirituales, yo quiero finalizar con un versículo que es muy importante y no está muy bien traducido en algunas versiones. Vaya a 1 Corintios 2:14. Ojo que es importante lo que voy a mostrar. 1 Corintios 2:14. Hay un pequeño problemita acá, por lo menos en la versión 60, no en otras versiones. Y ya vamos finalizando, ¿verdad? Dice así, 1 Corintios 2:14. Viene hablando, el contexto de lo que viene hablando es que el Espíritu Santo es el decodificador para que yo y usted podamos saber lo que dice la Biblia y poder entender. Por eso el que no tiene el Espíritu Santo no va a poder entender muchas cosas de la Biblia. Lo va a ver como historia, lo va a ver como geografía, puede ver la Biblia como fábulas, puede ver la Biblia como poesía, pero hay versículos que no los va a ver como un mensaje de Dios, con una profundidad de pensamiento de un Dios eterno hablando a nosotros. Eso es solo para el que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Lo dice el texto 12. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para. Si tiene para, usted ya tiene que saber esto en la gramática, para es una preposición que va con el subjuntivo y siempre indica propósito. Siempre. Para es una preposición que va con el modo subjuntivo, pero siempre indica propósito. Así que el propósito del Espíritu Santo, uno de los tantos propósitos del Espíritu Santo en nosotros es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el que no tenga el Espíritu Santo no puede entender ni discernir las cosas espirituales. Por supuesto que no. Su espíritu está entenebrecido todavía. Él no es salvo. Por eso quiero explicar el 14 que no está bien traducido y quiero dárselo como está en el griego. Dice 2:14. Pero el hombre natural, porque venía hablando del cristiano, usted, yo, el cristiano que tiene el Espíritu Santo, que puede entender y comprender las grandes verdades de Dios que están acá en la Biblia. El que no tiene el Espíritu Santo, el hombre natural, la palabra cuando dice el hombre natural, en el griego es la palabra psíquicos, psiquis, alma, mente. Porque habla de alma y mente el griego y no neuma espíritu, porque su espíritu está entenebrecido. Está hablando del que no tiene a Cristo en su corazón, del pagano. El hombre natural, traducción debería ser el pagano, el que no tiene a Cristo. El hombre que se rige por sus emociones y no por el espíritu, porque está entenebrecido su espíritu. Entonces dice el hombre natural, no percibe, ahí está el problema. Y quiero finalizar explicando este problema. Porque la versión 60 dice, el hombre natural no percibe. Si el hombre natural no percibe, no es culpable. Mire bien. Porque el percibir está en la esfera de las emociones, los sentimientos, el razonamiento. ¿Qué culpa tiene si Dios no le hizo con una mente para poder entender? ¿Qué culpa tiene el vecino que no puede percibir y entender cosas que son espirituales para usted, para mí? Él no es culpable. No. Escuche esto que hay un problema acá. Mire bien, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Ahora, ¿por qué no las puede entender? Mire cómo sigue. Porque se han de discernir espiritualmente. Pero él no es espiritual. ¿Pero por qué no es espiritual? Porque no puede percibir las cosas que son del Espíritu, no las puede entender. Pobre hombre, ¿qué culpa tiene? Lo lamento, Señor. Lo lamento. El culpable entonces ahora no es usted, es Dios que lo hizo con una mente que no puede entender el Evangelio.
Primera premisa, el Evangelio es para todos. No, nadie puede decir, yo no puedo entender, yo no puedo creer en el Evangelio. ¿Cómo? Usted no puede creer en Cristo. A mí no me alcanza la fe para creer en Cristo, dice el vecino. Y yo les digo a los vecinos, a todo el mundo. ¿Usted no puede creer en Cristo, vecino? No. Me encantaría tener la fe que tiene usted, Leites. Lo felicito. ¿Usted cree en Sócrates? Ah, sí. ¿Cree en Platón? Sí. ¿Aristóteles? Sí, lo estudié en la facultad. ¿Demóstenes? ¿Eurípides? ¿Epímides? ¿Usted cree en aquellos grandes filósofos griegos y poetas griegos? Sí, cómo no. Vivieron 300, 400 años antes de Cristo, ¿sabía? Sí, por supuesto que sí. Muy bien. ¿Usted cree en San Martín? Bueno, sí, el libertador de Argentina. ¿Artigas? Sí, acá, Uruguay. ¿O'Higgins? Sí, Chile. ¿Simón Bolívar? Sí, Colombia. ¿Venezuela? ¿Usted cree en los libertadores? Sí. O sea que usted, acá está Cristo. ¿Usted cree en una persona 400 años antes de Cristo? Y en personas 1000, 1600, 1700 años después de Cristo. Y no cree y no puede creer en Cristo. Pero sí puede creer en una persona que vivió 400 años antes de Cristo. Lo felicito, vecino. Usted tiene 400 años más fe que yo. Usted no puede creer que Dios formó el mundo. No, eso yo no tengo la fe para creer que Dios hizo el mundo y lo armó así como creación. ¿Y usted cree entonces que fue? El Big Bang. Lo felicito, vecino. Me encantaría tener la fe que tiene usted. O sea que una gran explosión, un átomo se peleó con el otro átomo, le puso una bomba brasilera, explotó y queda el mundo inclinado 23 grados para que haya estaciones. La distancia justa del Sol para que nada se derrita. La distancia justa de la Luna porque si no la Luna, por el efecto de la Luna, los mares taparían los continentes 2 veces al día. Todo está rotando, trasladando sin tocarse nada. ¿Y usted me dice que fue una explosión? Sí, claro. Lo felicito, vecino. Me encantaría tener la fe que tiene usted. Yo siempre le digo a las personas que son ateas que a mí no me alcanza la fe para ser ateo. No me alcanza la fe. Le digo en serio, querido amigo que está del otro lado. Como profesor de griego y cristiano de hace 43 años, no me alcanza la fe para ser ateo. Vos tenés que tener mucha fe. Mucha fe. Porque hay que tener menos fe en creer que hubo un relojero que armó las piezas, hizo las piezas, la armó, le dio cuerda y acá está el reloj suizo andando y en hora. ¿Usted cree eso realmente? ¿Usted cree eso realmente? Yo también. Pero la gente del mundo dice no. En un balde negro hay cientos de piezas que se están moviendo, chocando entre ellas, se pone una bomba, revienta y hace así, al lado, cae al lado un reloj suizo y andando. Con la explosión. De las piezas que habían cientos de piezas de reloj suizo ahí, sí, lo felicito. Yo creo en el relojero. Y es más lógico creer en el relojero que armó las piezas y que hizo las piezas y después lo armó y le dio cuerda y acá está el reloj suizo andando, que ver cientos de piezas que se inventaron solas, se golpean solas, explota solo y queda un reloj suizo andando. Eso es lo que cree el mundo. Ahora, ¿por qué llegué acá? Porque estamos hablando de comprensión. Y si alguien no tiene a Cristo en su corazón, hay muchas cosas que no las vas a comprender de la Biblia. Entonces ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Porque si dejamos el versículo tal cual como está, terminamos diciendo, pobrecito mi vecino, Dios no lo hizo con una mente para poder percibir las cosas espirituales, y él al no percibir las cosas espirituales no puede entender lo que es del espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, o sea, no puede entender nada. ¿Pero por qué no puede discernir nada? Porque no puede entender. Y han de discernirse espiritualmente, así que el hombre quedó afuera. Y uno dice, bueno, entonces el culpable es Dios. Ahora, si lo decimos como está en el griego, y en muchas versiones, la palabra percibe en el griego es degetai. Y degetai no es que no percibe, pobre hombre. Rehúsa aceptar categóricamente por su propia decisión. Entonces es lógico que él ahora no pueda acceder a las cosas espirituales ni las pueda entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y él no quiere nada de esto.
Por eso cuando hablamos de comprensión de la Biblia, si no está el decodificador, es imposible. Lo vas a ver solo como una figura literaria en la Odisea, la Divina Comedia o la Ilíada. Pero no vas a ver esa figura literaria en la Biblia con un mensaje de Dios para ti. Esto es muy importante. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Y algo que usted va a tener en el texto para darse cuenta que el verbo degetai es no acepta, porque usted me puede decir, yo no sé griego. Bueno, está bien. Tiene dos opciones. Una es espantosa y otra es muy linda. La primera opción espantosa es que usted me crea a mí sin estudiar. Eso es lo más espantoso que puede haber en la vida. Que usted diga, no, está bien, lo dice Leite, que es profesor de griego. Y usted dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Yo digo, ¿cómo va a hacer eso? Estudie, investigue, cuestione lo que estoy diciendo. Así que hay dos opciones. Una, que usted me crea esta mañana, pero por vagancia nomás. Usted dice, no, está bien, Leite, tenés razón, pero porque no quiere estudiar. Y la otra es, yo me voy a exponer a estudiar griego, porque yo quiero saber lo que dice. No voy a ser más espiritual, pero en el momento del análisis voy a correr con ventaja, así que me voy a poner a estudiar griego. Y usted puede estudiar griego en el Seminario Bíblico de Fe. Estamos armando grupos, cada 3 meses armando grupos nuevos, y ahora con el Zoom, a nivel mundial, tenemos alumnos de griego de todas partes del mundo. Usted puede estudiar griego también. Contáctese con Uruguay, Seminario Bíblico de Fe. Ahora, el dato que está lindo en el versículo es, porque para él son locura. ¿Se da cuenta que él entendió bien? ¿Cómo sabemos que entendió bien? Pero rehusó creer, Pero entiende la cosa, pero rehúsa creer. ¿Sabe cómo lo sabemos? Además del verbo, porque él hace su propio juicio al respecto. Para él son locura. Él no dice, yo no entiendo. No. Él dice, él hace su propio juicio al respecto. Para él son locura. Señor, váyase usted con las locas pasiones por ahí. Usted está loco. Yo me quedo acá. Esto no lo acepto. Muy bien. Por eso el verbo degeta indica, en el griego, rehúsa aceptar. Y rehúsa tanto que hace inclusive su propio juicio al respecto, porque para él son locura. Entonces es lógico que no pueda entender grandes verdades espirituales, porque esos son lo que dice Corintios, ¿verdad? Como leemos en Corintios, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para aquellos que no quieren aceptar a Cristo, estas verdades se las pierden. Pueden leer y sacar alguna figura literaria sin encontrar un mensaje bíblico para sus corazones. Sí será importante estudiar la Biblia. Y ir al griego también, porque acá en 1 Corintios 2:14 no es que el muchacho no entiende, no quiere entender, decisión propia. Y hace inclusive su propio juicio al respecto. Es todo locura. Esto es la sinédoque. Por eso es muy importante estudiar. Ya vimos símil, metáfora y sinédoque. Después vamos a ver y metonimia. Símil, metáfora, metonimia y la sinédoque. Para la clase que viene vamos a ver ironía, sarcasmo, hipérbole y apóstrofe. Linda figura literaria. No complejas, no son complejas. Hay más complejas, ¿verdad? Recuerden, usted tiene que prepararse, usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse bíblicamente. Y si usted dice, me va a llevar muchos años, no importa. Los años van a pasar igual, estudie o no estudie. Así que ya que van a pasar, aprovecha y estudia. Dios les bendiga. Con ustedes Héctor Leites, de Montevideo, Uruguay, del Seminario Bíblico de Fe. Que tengan ustedes un muy buen día y disfrute el Evangelio. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.